saludo docente y compañeros. Nos encontramos en el archivo central de la alcaldía de Fusagasugá. El video pretende mostrar las fases o etapas para llevar a cabo un programa de gestión documental, un PGD. Debemos tener en cuenta que todos los procesos y toda la parte archivística debe estar bajo la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Ya de ahí se desprenden normatividades, leyes, acuerdos, decretos, dependiendo del caso, pues apoyan cada proceso. Las fases del PGD son 8. La primera fase es la de producción de documentos. En esta fase debemos tener en cuenta el organigrama de la empresa, de la institución. En este caso sabemos que como tal está el despacho del alcalde y de él se desprenden grupos funcionales, y de cada grupo existen unas subsecciones. De acuerdo al manual de funciones y de procedimientos, allí se establecen las actividades que realiza cada dependencia, y asimismo será la producción documental. Para producir estos documentos, que son constancia de las actividades que se realizan en cada dependencia, existen ciertos parámetros para realizar estos oficios. En este caso, la alcaldía de Fusagasugá tiene como sus logos la imagen corporativa, la mayoría tienen para identificar la imagen corporativa. Un oficio debe llevar el número de la serie de la sesión, que es de la oficina productora, la serie, la subserie, en este caso no lo tiene, por guión, y el número del documento. El número del documento, que es anual, es el número de la secuencia que se le brinda. Adicionalmente a esto, en la parte inferior encontramos el original, quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó, si existe alguna copia, y el nombre del archivo sistematizado. Esto es importante, el archivo sistematizado, para después ser fácil su búsqueda en la parte electrónica. La segunda fase que vamos a ver es la de recepción de documentos. En la mayoría de empresas o organizaciones existe una oficina que es la de recepción de documentos e información. La alcaldía de Fusagasugá, como tal, cuenta con un programa que se llama el BISOF. Allí es donde se radica hay un punto donde se radica la correspondencia. Este sistema se escanea y aquí se puede dirigir electrónicamente los documentos a las dependencias para facilitar el proceso, sea más rápido antes de que llegue el original, el físico, el documento. Para recepcionar estos documentos, los funcionarios deben tener en cuenta que los documentos cumplan ciertos parámetros. Deben venir firmas, se debe verificar el número de folios, los anexos que traiga el documento, que se tenga el lugar o a dónde se va a dirigir la respuesta. Si tienen CD, si tiene todo, se debe dejar anotación. En el momento ya en que se ha revisado el documento, entonces el funcionario debe darle un recibido donde conste el número de folios, la hora, quién lo recibió. Por lo general es en la parte superior derecha del documento. La tercera fase va ligada con la segunda fase, que es la recepción. La tercera fase ya es la distribución de los documentos. Una vez ya hemos recepcionado los documentos, debemos agruparlos por las oficinas o las dependencias a las que vaya dirigido el documento. Como les decía, por lo menos en este caso el BISOF, electrónicamente ya va el documento hacia la oficina. Al tardar en la noche, ya cuando se da esto, se ha clasificado por las dependencias por un mismo formato que se imprime en el sistema.
se lleva esta documentación a las oficinas y se deja constancia del recibido con el número de radicado de cada documento. La cuarta fase es el trámite de los documentos. Esto ya corresponde a la oficina. Una vez ha entregado el documento como tal, la oficina, el jefe de cada oficina, la persona encargada, distribuirá internamente la correspondencia a quien corresponda, y este a su vez tendrá que dar la respuesta. Acordemos que derechos de petición, todo esto, solicitudes tienen 15 días para dar la respuesta, 15 días hábiles. Ahí ya se hace todo el trámite interno para dar respuesta a fondo sobre el documento. Y la quinta fase es la organización de documentos. Esta es una de las fases más importantes dentro del PGD y tal vez es una de las causales, la omisión de esta es una de las causales que haya tantos fondos acumulados y que buscar un documento para la mayoría de funcionarios o de personas encargadas sea un problema, sea un estrés, ya que no hay control sobre la misma. Para la organización de documentos se deben tener en cuenta 3 actividades, que es la clasificación, la ordenación y la descripción documental. Clasificar un documento consta de saber a qué serie, a qué subserie, a qué subsección o subsección pertenece. Debemos tener en claro. Cuando ya manejamos lo de los códigos en los oficios, es mucho más fácil porque de ahí ya sabemos de qué sección es, si tiene una subsección, de qué serie es o qué subserie. En fondos acumulados, por lo menos acá en el archivo, ahora vemos que están en estantes, que están en cajas, ¿no? Pero hace 5 años los documentos estaban sobre mesas y no se tenía control sobre ellos. Lo que se hizo fue, de acuerdo de analizar la documentación, se seleccionó por dependencias. Aquí tenemos un ejemplo, Secretaría de Hacienda, aquí está Contraloría, y asimismo ya teniendo por dependencias, por la sesión, luego ya nos fuimos a la serie para ver qué tipo de documento era, si eran contratos, si eran nóminas, si eran desprendibles de pago, dependiendo ya cada dependencia de los documentos que hayan producido. Aquí también se debe tener en cuenta pues, las tablas de retención documental, que son indispensables para todo el proceso. Estas son las tablas de retención documental de la cartera Fusagasugá. Encontramos todas las oficinas productoras, los grupos funcionales, y aquí sabemos qué series y tipos documentales pertenecen a cada una. Esto nos da los parámetros para organizarnos. De acuerdo a lo que hay aquí es que se organizan los documentos. Y luego viene la ordenación. La ordenación consiste en ubicar físicamente los documentos. Como podemos ver, existen diferentes tipos de ordenación: numéricos, geográficos, alfanuméricos, por alfabeto, la Z, dependiendo ya nuestro documento que manejemos, pues así. En el lado ya tenemos hojas de vida. Las hojas de vida están localizadas por números de cédulas, ya internamente. A grandes rasgos, de acuerdo al organigrama, así está, vamos dando vueltas, así está ubicado acá en el archivo. Entonces, como el primer grupo es el despacho del alcalde, el despacho del alcalde empieza ya toda la documentación y viene así en orden cada oficina: control interno, oficina de jurídica, oficina de planeación, hacienda, viene aquí toda la documentación, y allá en los otros estantes hasta terminar el último grupo funcional. Esa es la distribución que se le da acá dentro de esto. Ya en las dependencias como tal, los archivos son más reducidos, entonces se manejan estantes ya más pequeños, ya con la información de cada uno. Y la tercera actividad para completar el proceso de organización documental es la de descripción. El proceso de descripción documental viene a partir del análisis que se le hace a la información, a los documentos, el análisis documental. Entonces, tenemos esta carpeta y adentro hay unidades documentales.
Debemos saber qué hay en cada una de ellas. Ya se ha hecho el proceso de organización, en organización cronológica, que es en este caso lo que se maneja, teniendo en cuenta que el documento que está primero es el más antiguo y el último será el más reciente. Deben estar foliados, máximo 200 folios cada carpeta. Y aquí ya analizamos la documentación y entonces existen guías, rótulos, inventarios documentales, los cuales podemos hacer uso para describir esta información. Esto es un rótulo de la carpeta como tal, es un rótulo de identificación de una unidad de conservación. Aquí podemos ver cuál es su oficina productora, cuál es su subserie, si tiene subserie, en este caso no tiene subserie, el nombre del expediente, todo aquello que nos sirva como referencia para saber qué hay adentro. En la mayoría, por lo menos, de contratos, se tiene en cuenta el nombre de quien hace el contrato, el número del contrato, la cédula y el objeto del contrato. Se deben escribir las fechas extremas, de dónde empieza, hasta dónde va, cuántos folios tiene la carpeta y si hay carpetas, cuántas carpetas hay de esa unidad. El número de caja. Existe otro, ya cuando tenemos nuestra carpeta como tal identificada, venimos a las cajas. Recordemos que la ley también, mediante una normatividad, aplica que deben ser en la actualidad carpeta de 4 aletas, deben ser cajas blancas, dan las especificaciones para las unidades de conservación. Aquí ya rotulamos, entonces fondo, sección, subsección, a quién pertenece, el número de cajas, al número de caja correspondiente, cuántas carpetas hay, los años que hay dentro de la caja y las observaciones, ¿no? Adicionalmente a ello, a las cajas se les pone una guía afuera. Esto ya es para tener el control de qué hay adentro, para relacionarlo y tener mayor control a la hora de la búsqueda. También podemos observar que los estantes están dirigidos por entre paño A, B, entre paño C y el número de estante. ¿Esto para qué? Para en el momento en que hagamos nuestro formato único inventario documental, sepamos dónde está cada documento. Esta información que ustedes pueden ver hacia atrás está ya organizada, ya está, tiene todo el proceso y ahora se está haciendo la misma relacionando en el FUID, en el formato único de inventario documental. Acá relacionamos los mismos datos, el número de orden, el código, el nombre de la serie o la subserie, las fechas extremas, la unidad de conservación, si está en caja, en carpeta, en tomo u otro, número de folios, soporte, recuerden que hay soporte físico, magnético, el tipo de la frecuencia y podemos poner observaciones. Esto nos da control total sobre la información que tenemos, ya que en el momento en que ya vengan a pedirnos un documento, lo que hacemos es buscar en nuestro formato único inventario documental o en las tablas de valoración, sabemos dónde están. Finalmente, la sexta fase es la consulta de documentos. Entonces ya tenemos medios por los cuales podemos buscar la documentación fácilmente. Debemos conocer la normatividad porque no todos los documentos son de acceso al público. Existen documentos que son privados, por lo menos las hojas de vida no se pueden mostrar a todo el mundo, a quien venga a preguntarlo, sino solamente a la persona a la que le corresponde la hoja de vida y ya a la oficina que las maneja como tal. Igual carpetas de automotores, bueno, eso hay que mirar qué documentos manejamos, cuáles son visibles ante todo el público, cuáles no, porque la gente se acerca a pedir un documento, pero no a todos se les debe brindar la información como tal, se les debe decir que hay, porque hay restricción de los mismos. También en oficinas manejan el reglamento de consulta, debemos estar atentos a todos los reglamentos y a todos los manuales que implementan las empresas, ¿no? En bien y en pro de la conservación de los documentos. La séptima fase es la conservación de los documentos. El Archivo General de la Nación y en la normatividad encontramos que debe haber un espacio con ciertas especificaciones, con una altura, deben existir los estantes, deben ser
de cierto diámetro, todas las especificaciones, el piso, la humedad relativa, todo está dentro de la normatividad. Como tal, este sitio donde estamos no las cumple, se están lanzando proyectos, la mayoría de archivos no lo cumple porque pues esto trae consigo grandes gastos para hacer como tal una construcción acorde a la conservación de los documentos. Debemos velar que todos estén dentro de sus carpetas. Es importante retirar los ganchos, hacer el expurgo documental, retirar ganchos, ya que esto con el paso del tiempo va haciendo que los documentos se oxiden y que se vayan desboronando. Por eso retiramos ganchos, todo lo que pueda destruir el documento, los postcards que les ponen, los FAS, por eso no se archivan, porque con el paso del tiempo el FAS se va borrando la información, no es un documento para conservar. Y la última fase dentro de nuestro PGD es la disposición final de los documentos. Para eso se debe tener en cuenta las tablas de retención documental. Ella nos dice, aquí encontramos, cuál es su tiempo de retención en el archivo de gestión, en el archivo central, AC. Ya cumplido uno de los años, nos dice qué vamos a hacer con el documento, que es la disposición final del documento. El CT, que significa conservación total de los documentos, la E, que es la eliminación de los documentos, la destrucción de los mismos, la microfilmación, que es la M, la selección. En algunos casos conservamos totalmente y microfilmamos, eliminamos. Cuando decimos conservación total, debemos microfilmar para tener este documento ya se considera histórico, debe ser. La eliminación debe ser todo que debe quedar bajo actas, debe ser en formato de eliminación, porque dejando constancia que se eliminó todo, absolutamente todo, no podemos eliminar así nomás. En los archivos de gestión pues también allí por lo menos las circulares informativas son de un periodo máximo 1 o 2 años. Microfilmar, esto como vemos como es la mayoría de archivos municipales no los cuentan con este recurso, tal vez por la inversión. Y la selección, que ya aquí en el procedimiento nos dirá el porcentaje que debemos seleccionar. En este caso, el hecho de petición dura 4 años en el archivo gestión, 1 año en el archivo central, lo microfilmamos y seleccionamos una parte. Y aquí en el procedimiento nos dice que es el 5%, teniendo en cuenta aquellos requerimientos que revistan más importancia. Y así sabemos cuál es la disposición final de documentos. Son 8 fases para hacer este PGD, como podemos ver. Esto es a grandes rasgos y es basado acá en el archivo central, ya que las actividades para cada proceso pues son largas y debemos ya en el momento de aplicarlos estudiar cada actividad para que no nos falte nada en el proceso. Los documentos generan y la información genera conocimiento, por lo cual debemos como profesionales, como personas, salvaguardar la vida de los mismos, y esto se lleva a cabo gracias a las etapas y a todo el procedimiento. Muchas gracias a todos, fue un placer compartir con todos ustedes este curso. Gracias.